Bien, seguimos con esta lista de argumentos en contra que supuestamente prueban que el Espíritu Santo no es una persona. Y vamos al argumento 5. Continuamos con la lista que llevamos. Ya llevamos 4 argumentos. Vamos al quinto argumento. El quinto argumento es: el Espíritu Santo no es una persona como tal, porque no tiene un nombre personal, dicen ellos. Que el Espíritu Santo no cuenta con un nombre personal. Y dice, si el Espíritu Santo fuera una persona, tendría nombre como el Padre, que es, dicen, el Padre se llama Jehová, el Hijo se llama Jesús. Entonces, el Espíritu Santo no tiene un nombre personal, por lo tanto, si no tiene un nombre personal, no es una persona. Ok. Bueno, citan Mateo 28:19, que vayan ya en discípulos de gentes a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, nombre del Hijo, nombre del Espíritu Santo. Pero dicen que no, que el Espíritu Santo no tiene nombre propio. ¿Cómo respondemos a esto? Respuesta: el argumento es, como no se le menciona al Espíritu Santo por nombre en las Escrituras, un nombre propio, como ellos desean que sea mencionado el Espíritu Santo, entonces no es una persona. Ese es el argumento. Como la Biblia no menciona al Espíritu Santo como yo quiera que se mencione, como yo deseo que se mencione, entonces no es una persona. Ese es el argumento. Primero, el Espíritu Santo sí es un nombre propio, porque es un sustantivo propio. El diccionario de la Real Academia Española define el sustantivo propio como aquel que por oposición al común es un nombre sin rasgos semánticos e inherentes que designa a un único ser. A un único ser. El sustantivo propio Espíritu Santo designa a un único ser. Es un nombre propio. Sustantivo es una palabra que puede funcionar como sujeto en una oración. ¿Cuál es el sujeto? Carlos corre en las mañanas. ¿Quién es el sujeto? Carlos. Pues puede funcionar como sustantivo. Como sujeto en una oración, el sustantivo. Estos términos son los nombres a que refieren a un objeto o a un ser propio. Por su parte, es un adjetivo que se menciona aquello que pertenece a alguien o que caracteriza una cosa o un individuo. Los sustantivos propios, ¿ok?, son las palabras que permiten identificar particularmente a un ejemplar y diferenciarlo. Esa es la función del nombre. Identificar y diferenciar, ¿verdad?, diferenciarlo de los demás, de este modo, del resto de los ejemplares de su misma especie. De esta manera es posible distinguir los sustantivos propios de los sustantivos comunes. Espíritu Santo es un sustantivo propio, no es un sustantivo común. Cuando usted lee en la Biblia Espíritu Santo, usted sabe que no es un espíritu demoníaco, no es un espíritu de maldad, no es un espíritu de mentira, es el Espíritu Santo. Lo identifica, lo distingue y lo diferencia de los demás. Espíritu Santo es un sustantivo propio, es un nombre. ¿Ok? Espero que se haya quedado entendido. Esto según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Y también ahí tenemos otra link de definición de sustantivo propio. Por si usted no sabe qué es un sustantivo propio. El sustantivo propio es aquella palabra que permite identificar particularmente a un ejemplar y diferenciarlo de este modo del resto de los ejemplares de su misma especie. ¿Okay? Eso es un sustantivo propio, un nombre. Y dice, no, el Espíritu Santo no tiene nombre. Pues lo está declarando Espíritu Santo. Segundo, el hecho de que no sean nombrados los seres espirituales en las Escrituras, ¿ok?, no hace que no sean personas por ello. Por ejemplo, deme los nombres de los demonios que estaban dentro de las personas de aquellos en la Biblia que se refieren como endemoniados. Personas endemoniadas. ¿Cómo se llamaban esos demonios? Deme su nombre propio de esos demonios. Como la Biblia no lo da, entonces no eran personas. Esos demonios no eran seres personales. ¡Qué absurdo razonamiento! No puede, entonces los demonios no son personas. Tenemos que concluir como ellos, ¿verdad? ¿Cómo se les identifica a este tipo de seres personales? Simplemente se les identifica como espíritus inmundos o espíritus malos
O sea, hacen referencia a su carácter. Pero no por eso no son personas. De igual manera, el Espíritu Santo se le identifica por su carácter. Es santo. No es una falta de prueba de personalidad. Es una prueba de personalidad. Otro ejemplo. Deme el nombre de Satanás. El nombre propio de Satanás. De aquel que se describe como Satanás. Satanás no es un nombre propio. Son descripciones. Satanás, según los testigos de Jehová, Satanás significa opositor, Job 1:6. Y es cierto, diablo significa calumniador, Apocalipsis 12:9. Belcebú significa señor de las moscas, Mateo 12:27. El tentador, ¿verdad? Mateo 4:3, es una descripción, no es un nombre propio. Mentiroso, Juan 8:44. Serpiente antigua, dragón, Apocalipsis 12:9. Deme el nombre propio de Satanás. Ah, ¿no me lo puede dar? Entonces Satanás no es un ser personal, no es una persona. Entonces, según la lógica de los testigos de Jehová, como no se menciona un nombre propio como ellos lo desean que se mencione, debemos concluir que Satanás no es una persona. Entonces debemos decir que las referencias que se hacen a Satanás en las Escrituras son única y exclusivamente prosopopeyas, personificaciones, porque Satanás no tiene un nombre propio, o aquel a quien referimos como Satanás no tiene nombre propio. Porque Satanás es el opositor. Entonces, son prosopopeyas. Satanás es una prosopopeya, es una personificación, es una fuerza maligna activa. ¿O qué es Satanás? Porque según los testigos, porque en la Biblia no aparece un nombre propio como ellos desean que aparezca, entonces no es una persona. Bueno, igual para los demonios no aparece cómo se llamaban los demonios, no aparece cómo se llama, cuál es el nombre propio de Satanás, de aquel que se escribe como Satanás, ¿verdad? O que conocemos como Satanás. Entonces, no es una persona. Los mismos testigos en sus escritos reconocen que Satanás en la Biblia no se le da un nombre propio. Pero los testigos aún así creen que Satanás es una persona. ¿Pero por qué no hacen lo mismo con el Espíritu Santo? Ah, no, porque ahí no me conviene a mi falsa doctrina. Se me cae mi falsa doctrina si acepto eso. Conclusión, el hecho que en la Biblia no se hace referencia a unas personas como ellos quieren, que se mencione obviamente, por eso el Espíritu Santo no es persona. ¿Tendríamos que concluir que no es persona? No. Tendríamos que concluir entonces, si es así, tendríamos que concluir por la misma vía que los demonios y Satanás, ni los demonios ni Satanás son personas, por no hacer la Biblia referencia a ellas como los testigos exigen que se haga referencia a esas personas. Según los testigos, porque a los demonios no se les menciona por nombre propio, porque a Satanás no se le da un nombre propio, entonces Satanás ni los demonios son personas. Absurda conclusión. No prueba absolutamente nada. Y si creen que prueba, pues entonces probaría también que los espíritus malignos no son personas y que Satanás no es una persona. Número 6. El Espíritu Santo no es persona porque no siempre la palabra nombre en la Biblia significa nombre personal. Porque cuando vamos a Mateo 28:19 decimos, en el nombre del Padre, nombre del Hijo, nombre del Espíritu Santo. Dice, no. Ahí no es un nombre personal. Porque nombre en la Biblia no siempre significa nombre personal. Por ejemplo, cuando dices alto en el nombre de la ley. En este contexto, nombre es autoridad. Mateo 28:19, ¿verdad? Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 28:19 dicen ahí en su página oficial de jw.org, se hace referencia al nombre del Espíritu Santo, pero la palabra nombre no siempre se refiere a un nombre personal, ni en griego ni en español. Cuando decimos en el nombre de la ley nos referimos a una persona, más bien nos referimos a lo que la ley representa, su autoridad. Eso es lo que dicen en esa página web, en ese sitio web, en esa dirección que les he puesto por ahí que está en pantalla. Hablando sobre este tema del nombre. Respuesta, increíble. Tenemos
en el nombre del Padre, que es una persona, porque ellos reconocen que el Padre es una persona, en el nombre del Hijo, que es una persona, porque ellos reconocen que es una persona, y en el nombre del Espíritu Santo, no, ahí ya no es una persona. Ahí es una fuerza activa impersonal, como la electricidad. ¿Cómo? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, pero el Espíritu Santo no, ahí no es persona. Es más, en la mente del testigo de Jehová debería de decir este pasaje así: bautizándolos en el nombre de Jehová y del arcángel Miguel y de la fuerza activa impersonal. Así debería decir Mateo 28:19 para un testigo de Jehová, según lo que están argumentando. Bautízalos en el nombre de Jehová, el Padre, del arcángel Miguel y de la fuerza activa impersonal. Increíble. Bien, vamos a la palabra nombre, la palabra onoma que aparece ahí en Mateo 28:19. La palabra nombre, aunque si bien es cierto que puede representar en algunos textos autoridad, es verdad, puede representar autoridad. Y si lo aplicamos a este pasaje que aquí habla de autoridad, el pasaje diría más o menos así: somos bautizados en la autoridad del Padre, en la autoridad del Hijo y en la autoridad del Espíritu Santo. Porque el Padre es persona con autoridad, el Hijo es persona con autoridad y el Espíritu Santo es persona con autoridad. En el nombre de, se hace esta unión en el nombre, ¿verdad?, singular, del Padre, nombre del Hijo, nombre del Espíritu Santo. Para no escribir del, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dado que la escritura, la palabra onoma, nunca se usa para representar el poder y la autoridad de una cosa impersonal, sino que quien se menciona en la escritura con autoridad siempre son personas, entonces el argumento no funciona para ellos. Están diciendo que el Espíritu Santo tiene autoridad, porque es en el nombre de, en la autoridad del Espíritu Santo. Están haciendo del Espíritu Santo una persona, así como lo hacen del Padre y del Hijo. Está en la misma frase, está en la misma línea. Entonces el Espíritu Santo es una persona con autoridad. Somos bautizados en la autoridad del Padre, en la autoridad del Hijo y en la autoridad del Espíritu Santo. Dado que nunca en la Escritura una cosa impersonal tiene autoridad, sino siempre las personas con autoridad, aquello que se relaciona o aquello que se menciona en la Biblia que tiene autoridad son personas, entonces el Espíritu Santo es una persona. ¿Puede la electricidad tener autoridad? Alto en el nombre de la electricidad. No. Cuando dicen alto en el nombre de la ley. Sí, ¿y quién impuso la ley? Personas. Alto en la ley de Dios. ¿Quién impuso esa ley? Una persona, Dios. Alto en el nombre de Jesucristo. Pues sí, en la autoridad de Jesucristo. Una persona. No vas a decir alto en la autoridad de la piedra. Pues no. Alto en la autoridad de la electricidad. Pues no. Las cosas no tienen autoridad. ¿Puede el teléfono tener autoridad o la electricidad? Obviamente no. Entonces somos bautizados en la autoridad personal del Espíritu Santo. En la autoridad del Padre, en la autoridad del Hijo y en la autoridad del Espíritu Santo. Gracias, testigos de Jehová, por hacernos más fácil la explicación de la palabra onoma, autoridad. Porque nunca en la Escritura, onoma o autoridad se le aplica a una cosa, siempre a personas. Las personas son las que tienen autoridad, no las cosas. Entonces somos bautizados en la autoridad personal del Espíritu Santo. Argumento 7. El Espíritu Santo no es persona porque agua y sangre no son personas. En 1 Juan 5, el 6 al 8. Y está en el mismo pasaje con agua y la sangre que dan testimonio. ¿Ok? Y nos citan este pasaje. 1 Juan 5, 6 al 8. Este es el que vino por medio del agua y la sangre, Jesucristo. No solo con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Dicen, ¿ya ve? Si el Espíritu da testimonio
y dicen que es persona, entonces el agua que da testimonio es persona y la sangre que da testimonio es persona. Porque están de acuerdo. No solo se dice que el Espíritu da testimonio, sino que también se dice esto del agua y de la sangre. De modo que ninguna de las expresiones que se hallan en estos textos prueban sí que el Espíritu Santo sea una persona, según razonamiento a partir de las Escrituras, página 136. ¿Qué respondemos a esto? Bueno, vamos a responder a esto. Respuesta. Si por el hecho de que el Espíritu Santo sea mencionado junto a dos cosas, ¿verdad?, que no son personas, son impersonales, eso lo hace no ser persona el Espíritu Santo, entonces por la misma vía de argumentación, el hecho de que Jesús se mencione junto con cosas que no son personas haría de Jesús que no fuera persona. Y simplemente ahí en el versículo anterior, 1 Juan 5:6, Jesucristo vino por medio de agua y sangre. Jesucristo por medio de agua y sangre. ¿Están de acuerdo? Agua y sangre. Entonces, porque Jesucristo se menciona con agua y sangre, entonces Jesucristo no es una persona. No debe ser una persona según los testigos de Jehová, porque está junto con dos cosas impersonales, agua y sangre. Juan 17. Jesús no sería persona porque se dice ser la puerta. La puerta es impersonal. Es una cosa. De las ovejas son animales, no personas. Entonces Jesús no sería persona porque dice que Jesús es la puerta de las ovejas. Puerta, ovejas. Entonces Jesús no es persona, porque se menciona con puerta, una cosa, y ovejas, animales. Juan, peor tantito, Juan 14:6, Jesús se le llamó, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo le pregunto, ¿el camino es persona? ¿La verdad es persona? ¿La vida es persona? No. Y no por eso Jesús deja de ser persona. Sigue siendo persona. Ahora, agua y sangre. Yo le pregunto, ¿se pueden hacer personificaciones del agua? Sí, porque es un objeto. ¿Se pueden hacer personificaciones de la sangre? Sí, porque es un objeto. ¿Se puede hacer una personificación de un ser espiritual? No. Porque no es un objeto, no es una cosa, no es un ser inanimado, no es un pensamiento abstracto, no es algo abstracto. Según los testigos de Jehová, Jesús no debería ser persona, pues se le asocia con cosas impersonales. Pero algo más. Si por el hecho que estén juntos dos cosas que se les personifica, por eso el Espíritu Santo debe forzosamente también estar personificado, entonces por el hecho de que a dos personas donde aparece el Espíritu Santo se les llame personas con autoridad, entonces el Espíritu Santo es persona con autoridad. Si no, ¿por qué no? Mateo 28:19. Bautícenlos en el nombre del Padre, persona, del Hijo, persona, y del Espíritu Santo. En el nombre. Y están de acuerdo los tres. Aquí hay de dos. El Padre y el Hijo son cosas impersonales como el Espíritu Santo, ¿verdad? O el Padre y el Hijo son personas como lo es el Espíritu Santo. ¿Cuál de las dos? Entonces, su razonamiento es contradictorio y no prueba nada, amigos, testigos de Jehová. Incluso podríamos seguir mencionando más ejemplos. A Jesús se le llama la luz. Y la luz no es persona. Se le llama, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y no por eso Jesús no es persona. Jesús se le llama el pan de vida y no por eso deja de ser persona. Jesús se le llama la roca y no por eso deja de ser persona. Jesús se le llama la piedra viva y no por eso deja de ser persona. A Jesús se le llama la vid y no por eso deja de ser persona. A Jesús se le llama la palabra y no por eso deja de ser persona. Según los testigos de Jehová no debería ser persona, pues se le asocia con cosas impersonales. Y él mismo dice, ¿verdad? Yo soy. Yo soy. Yo soy. Ahora, la explicación de este pasaje, bueno, no la vamos a dar para no extender más la explicación, pero no está haciendo referencia a si es persona o no, está haciendo referencia a lo que sucedió. Lea nada más el contexto, usted entenderá, ¿verdad? Que habla de ese sacrificio que nuestro Señor vino a hacer, su bautismo y el plan redentivo para nosotros. Bien, vamos a la siguiente objeción.
Dicen, el Espíritu Santo no es persona porque está personificado. En las Escrituras a veces se presenta el Espíritu Santo con características propias de una persona, pero eso no quiere decir que lo sea. Lo mismo pasó con la sabiduría, la muerte y el pecado. Por ejemplo, se describe el pecado como alguien seductor, codicioso y asesino. ¿Cierto? Preguntemos hasta aquí. ¿Se puede personificar la sabiduría? Sí, porque es una idea, es abstracto. ¿Se puede personificar la sabiduría? Sí. Se le pueden aplicar cualidades de una persona a algo que no es una persona. La muerte no es una persona, el pecado no es una persona, la sabiduría no es una persona. Eso se puede personificar. Ahora yo le pregunto, ¿se puede personificar un ser espiritual? Como el Padre. El Padre es espíritu. Dios es espíritu. Los ángeles son seres espirituales. Son personas. ¿Se les puede personificar? ¿Con esta se aplica la figura retórica del lenguaje a ellos? La respuesta es no. Esta figura retórica del lenguaje solo aplica a cosas que no son personas. Es verdad que en las Escrituras se personifican cosas, ideas abstractas, pero debe usted primero probar que los seres espirituales como el Padre, los ángeles, los demonios y el Espíritu Santo no son seres personales para poder ser personificados, para que usted pueda aplicar esta figura de lenguaje a ellos. Entonces no basta con decir, está personificado. ¿Sabe las reglas de personificación? No, las vimos en los primeros videos. Vaya y mire los primeros videos. ¿Cuáles son las reglas de personificación? Para que pueda aplicar una prosopopeya. ¿El Padre es un animal? ¿El Padre es un objeto? ¿El Padre es algo inanimado? ¿El Padre es una idea abstracta? No, entonces no lo puede personificar. Igual al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un ser espiritual, así como el espíritu maligno es un ser espiritual, así como el espíritu de Satanás es un ser espiritual, así como los ángeles son seres espirituales, son personas, así como el Padre es espíritu, es una persona, es un ser espiritual. Interesante resaltar la inconsistencia de los testigos, con esto de que está personificada. Cuando los testigos de Jehová quieren probar que Jesús fue creado, van a Proverbios capítulo 8, versículo 22. Y ahí claramente se está llevando a cabo una personificación. Así, personificación de la sabiduría, de una idea abstracta. Es una prosopopeya. Y eso no les impide a ellos concluir que Cristo es una persona. Porque están aplicando una frase que aparece en la Biblia que es una personificación. Le están diciendo Jesús es esa personificación. No por eso para ellos Jesús no es persona. De hecho, para ellos Jesús es persona y fue creado según Proverbios 8:24. Aunque sea una prosopopeya, no deja de ser persona. Pero es sumamente extraño que porque al Espíritu Santo se le relaciona con cosas en persona, entonces ya no es persona. Porque se personificó tal cosa junto a él. Qué raro. La personificación de la sabiduría no les impide concluir que Cristo es una persona. Y ahí sí es una personificación, la sabiduría. Entonces, para los testigos, cuando conviene la personificación descarta, ¿verdad? Y cuando es conveniente cuando a uno u otro lado se descarta o se acepta, depende el gusto o depende la conveniencia del testigo, ¿verdad? Como me conviene que ahí en Proverbios 8:22 sea Cristo, entonces no me importa que sea prosopopeya, personificación, ahí lo tomo literal. Pero el Espíritu Santo, no. Eso sí es personificación, ahí no me conviene. Pues mire qué falta de honradez. O sea, lo aplicas a uno y a otro no. Aceptas uno y el otro rechazas, que es lo mismo. Ahora, ¿quién cree y debate que la sabiduría, la muerte y el pecado son personas? Al menos que yo conozca, ninguna persona cuerda anda debatiendo que la sabiduría es una persona, o que la muerte es una persona, o que el pecado son personas. Ni ellos mismos están dispuestos a defender tal locura, porque saben que la sabiduría, la muerte y el pecado son personas. Se hacen personificaciones de ellos, no son personas. La muerte y el pecado se pueden personificar porque son ideas abstractas.
No así los seres espirituales. No así las criaturas espirituales. En conclusión, el que cosas se personifiquen en la Escritura no prueba que el Espíritu Santo no sea persona. Ninguna personificación en la Biblia sería tan extensa como para compararse con las descripciones del Espíritu Santo. De hecho, varias descripciones del Espíritu Santo se aplican únicamente en la Escritura a personas y nunca a seres impersonales. Para sustentar su punto de la personificación, primero tendrían que probar que los seres espirituales no son personas. Eso tendrían que ser. Los seres espirituales no son personas. El Padre es espíritu. Los ángeles son espíritu. Los demonios son espíritus. El Espíritu Santo es espíritu. Y todos ellos son personas. 9. Noveno argumento. El Espíritu Santo no es persona porque en realidad habló a través de humanos o de ángeles. Y dicen, razonamiento a partir de las Escrituras, página 136. Algunos textos dicen que el Espíritu habló. Otros pasajes dejan ver claramente esto, que se hizo mediante ángeles o seres humanos. O sea, no habló, se hizo mediante ángeles o seres humanos que fueron los que hablaron. Hechos 4, 24, 25, 20, y ahí están las citas. Entonces dicen, no, el Espíritu Santo no habló. Realmente los que hablaron fueron ángeles o seres humanos. Bueno, primero, si ellos dicen que fueron ángeles humanos, a los que se les llama Espíritu Santo, entonces de igual manera el Espíritu Santo es una persona. Un ángel es una persona, un humano es una persona. Y si el que habló fue un humano y se le llama a ese humano Espíritu Santo, entonces ¿estás dispuesto a aceptar que un humano es el Espíritu Santo? O si fue un ángel el que habló y al que se hace referencia que habló el Espíritu Santo y ese en realidad es un ángel, entonces tienes que concluir que un ángel es el Espíritu Santo. Y es una persona. No sales del problema. Un ángel es una persona, un humano es una persona. Si a eso se refiere. ¿Estarán dispuestos los testigos de Jehová a declarar que el Espíritu Santo es o bien un ángel o un humano? Creo que no. Segundo, el que una persona espiritual hable a través de un humano, eso no prueba que ese ser espiritual no sea una persona. Que ese espíritu que está hablando a través de él no sea una persona. ¿Cómo lo sé? Lucas 8:30. Mire, seres espirituales hablando a través de un ser humano. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión. Recuerde, aquí estamos hablando de un endemoniado. Un ser humano que está endemoniado, pero los demonios están hablando a través del cuerpo de este ser humano. ¿Ok? Jesús le pregunta, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios había en él. ¿En quién? En la persona. ¿Cuántos? ¿Uno? No, muchas personas, muchos seres espirituales estaban dentro de un hombre. No uno, muchos, una legión. ¿Y cómo hablaban? A través del cuerpo del hombre. ¿Por eso no eran personas? No. Seguían siendo personas. Aunque usaron un hombre, ¿verdad? Para estar dentro de él, de este endemoniado. El hecho de que personas demoníacas hablaron a través del cuerpo de un humano no los hace no ser personas. Siguen siendo personas espirituales, espíritus malignos. Siguen siendo personas. Entonces el hecho de que digan, pero es que habló por medio de un ser humano, eso no prueba que no sea una persona. Los demonios también lo hicieron y son personas. Lo aceptan los testigos de Jehová, que los demonios son personas, que hablaron a través de seres humanos. ¿Por qué el Espíritu Santo no podría hacer eso? Incongruente, ¿no? Para unas cosas sí, para otras no. Tercero, miremos solo un ejemplo de los mencionados. ¿Quién habló a Pedro? ¿Un ángel? Opción 1. Opción 2, ¿un humano? Opción 3, ¿una fuerza impersonal? Opción 4, el Espíritu Santo. ¿Quién le habló a Pedro? Vamos a ver que la Escritura nos diga quién fue el que le habló. ¿Le habló un ángel? ¿Le habló un humano? ¿Le habló una fuerza impersonal o le habló un espíritu? Hechos 10, 18 al 20. Llamaron y preguntaron si Simón, conocido como Pedro, se hospedaba ahí. Mientras Pedro todavía esperaba, pensando en la visión, y el Espíritu dijo, mira, 3 hombres están preguntando por ti. ¿Quién le dijo? ¿Un ángel? No. ¿Otro humano? No.
¿Una fuerza impersonal? No. ¿Quién le dijo a Pedro? El Espíritu. 3 hombres están preguntando por ti. Así es que levántate y vete con ellos, porque yo... ¿Quién es ese yo? ¿Un ángel? No. ¿Quién es ese yo? ¿Un humano? No. ¿Quién es ese yo? ¿Una fuerza impersonal? No. ¿Quién es? El Espíritu. Yo los he enviado. ¿Quién habló con Pedro? El Espíritu. ¿Quién dijo yo los he enviado? El Espíritu. ¿Quién es ese yo? El Espíritu. ¿Es la fuerza activa un yo? No. Ahora, ¿qué vuelve a reafirmar Pedro? ¿Qué le dice a los demás judíos, a los demás hermanos, que quién habló con él? Hechos 11:12. El Espíritu me dijo. ¿Quién? ¿Un ángel me dijo Pedro? No. ¿Un humano me dijo? No. ¿Una fuerza impersonal? No. ¿Quién? El Espíritu. ¿No sabía Pedro distinguir entre un ángel y el Espíritu Santo? ¿No sabía Pedro distinguir entre un humano y el Espíritu Santo? ¿No sabía Pedro distinguir entre una fuerza impersonal y el Espíritu Santo, Pedro? Claro que sabía. Y Pedro dijo, el Espíritu dijo. Y vuelve a reafirmarlo. El Espíritu dijo. El Espíritu me habló. ¿Quién dice el mismo Pedro que le habló? ¿Un ángel? No. ¿Un hombre? No. ¿Una fuerza? No. El Espíritu. ¿Mintió Pedro al decir que fue el Espíritu quien le habló? ¿Va a ser usted, amigo testigo de Jehová, a Pedro lo va a convertir en un mentiroso? Pedro sabía lo que decía. Me habló el Espíritu. No un ángel, no un hombre, no una fuerza impersonal. El Espíritu Santo me habló. Entonces, conclusión, este argumento tampoco ayuda a los testigos de Jehová. No prueba que el Espíritu Santo no sea una persona. No lo prueba. 10. El Espíritu Santo no es una persona porque la palabra para espíritu es neutra en griego. Y dicen, así lo explican en el escrito Espíritu Santo, la fuerza activa de Dios. Está en jw.org. Cuando se usa la palabra griega neutra para espíritu, pneuma, propiamente se usa para el pronombre neutro de ello. En inglés tienen una peculiaridad que tienen un it, ¿verdad? Tienen el yo, tú, él, nosotros, tienen el it para una cosa. Entonces dicen, ese pronombre neutro en griego es un it, es una cosa. Y ahí se le aplica al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es una cosa, no es una persona. Ese es el argumento. Y lo dicen ellos, la mayoría de los traductores trinitarios ocultan este hecho. Como que, wow, encontramos lo que estaban ocultando los trinitarios, los que nos querían envolver. Hemos descubierto su engaño. Eso es lo que están diciendo. Que la palabra griega para espíritu es una palabra neutra. Y si es neutra es una cosa, dicen ellos. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, en griego, todos los sustantivos son de uno de 3 géneros. ¿A qué me refiero? Puede ser género masculino, femenino, o no feménico, no femenino, neutro. De esos 3, masculino, femenino o neutro. Masculino, femenino o neutro. Estos géneros no indican sexo. ¿Ok? No indican el sexo. Ni si es una cosa o una persona. Mire, los elementos del Nuevo Testamento en griego, aquí el escritor señala que en el griego el género tiene que ver con la forma de las palabras, con la forma de la palabra, y tiene poco que ver con el sexo. Hay formas masculinas, femeninas y neutras, pero pan en griego es masculino. ¿Es el pan un hombre? ¿Una persona? No. Cabeza es femenino. Entonces la cabeza del hombre es femenina y el resto del cuerpo del hombre es masculino. Niño es neutro en griego. Y ahí está la referencia. Niño es neutro en griego. Yo le pregunto, ¿un niño es una persona? Obviamente sí. Por lo tanto, el hecho de que un término sea gramaticalmente neutro, no neutrón, hace que sea un eso. No hace que sea un eso. Un it. No. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con si es una cosa o una persona. Mire, por ejemplo, aparece en término neutro en las Escrituras en referencia a infantes en Lucas 1:41. Ahí están las citas.
y aparece en neutro. Yo le pregunto, ¿un bebé, un infante, es una persona o no lo es? Aparece también en referencia a niños, en Marcos 5, 39, 41. La palabra niño aparece en neutro. ¿Es un niño una cosa o es una persona? Para niñas, en Mateo 9, 24. ¿Son las niñas cosas o son personas? Para los espíritus inmundos, así como para el Espíritu Santo aparece neutro, para los espíritus inmundos, o sea, los espíritus que no son santos, aparece neutro. En Mateo 12, 24, 27, 28, Marcos 7, 26, 29 al 30. Y para los ángeles también aparece neutro. Yo le pregunto, ¿los espíritus inmundos son personas? Los testigos creen que sí. Y está en neutro. Ellos deberían decir que los espíritus inmundos son cosas. Que los niños son cosas. Que los infantes son cosas. Que las niñas son cosas. Que los ángeles son cosas. Porque en Hebreo 1.14 aparece en neutro la palabra ángeles. Entonces, ¿los ángeles son cosas? ¿No son personas? Qué absurdo argumento. Conclusión. ¿Estarán dispuestos los testigos a decir que los niños y niñas, espíritus y ángeles no son personas sino cosas? Si no están dispuestos, entonces tampoco el Espíritu Santo es una cosa por el hecho de ser neutro en su género la palabra griega. No prueba que el Espíritu Santo es una cosa porque esté en neutro. Así como no prueba que los espíritus inmundos no sean personas porque estén en neutro. Bien, seguimos, hay más, todavía no acabamos, hay muchos más argumentos que presentan en contra de la personalidad del Espíritu Santo, pero los iremos viendo video tras video. Ya nos pasamos, vamos en 36 minutos, quiero hacer videos de aproximadamente 30 minutos, entre 30 y 40 minutos, sin no pasarme, así es que síganos acompañando en estas clases que tenemos, esté al tanto de cada vez que subimos los videos. Y síganos acompañando en estos estudios y en esta explicación de estos argumentos que nos da. El que vamos a ver en el siguiente video, el Espíritu Santo no es persona porque no aparece en la Biblia teniendo un diálogo recíproco. Okay, este es un argumento que presenta, pero ya lo miraremos. Bien, por lo pronto me despido. Dios les bendiga, Jehová les bendiga, el Señor les bendiga.